Ahora vamos a ver los enlaces químicos. Con esto terminaríamos lo que tiene que ver con las presentaciones sobre el átomo. El enlace químico. Bueno, hay algunas consultas o dudas que siempre nos podemos hacer de acuerdo a cómo se presentan las moléculas, por qué sucede lo que sucede. Entre ellas, por ejemplo, algunas preguntas como ¿cómo se mantienen unidos los átomos en una molécula y los iones en un cristal? ¿Por qué los átomos se orientan en el espacio de una determinada manera? ¿Podemos predecir la estructura de una molécula? ¿Cómo se relaciona la estructura de la molécula con las propiedades físicas y químicas de la sustancia? Esto nos permite, vamos a tratar de responderlo ahora con lo que es los enlaces químicos. Tenemos tipos de enlaces químicos. Existen dos formas extremas en las cuales los átomos pueden unirse, están en dos extremos. Primero tenemos el enlace iónico, donde uno o más electrones se transfieren de un átomo a otro. Y el enlace covalente, que algunos electrones de valencia se comparten en pares entre átomos. Es decir, en el primero, un átomo le quita un electrón a otro, o se transfiere un electrón de un átomo a otro, y en el segundo se comparten los electrones de valencia, que se encuentran en el último nivel de energía. Recuerden que son esos los que se comparten en este tipo de enlaces. Muchos enlaces reales se encuentran entre ambos extremos. Tenemos primero que nada el enlace iónico. Aquí vemos un enlace iónico. Consiste en la transferencia de electrones de un átomo con baja energía de ionización, principalmente metal, hacia otro con elevada afinidad electrónica, que sería no metal. Por ejemplo, tenemos dos átomos de sodio más una molécula diatómica de cloro. Nos daría, al unirse, dos átomos de sodio con carga positiva, porque transfirió sus electrones a el cloro, y dos átomos de cloro con átomos con carga negativa. En consecuencia, el enlace iónico se da principalmente entre los metales de los grupos 1A y 2A de la tabla periódica, y los de transición, y los no metales como el oxígeno y los halógenos. Entonces tenemos que el enlace iónico es el enlace que se forma cuando los átomos presentan una apreciable diferencia de electronegatividad que sea igual o mayor a 1,7 medida de electronegatividad. En este caso, cuando es mayor la diferencia de electronegatividad entre un átomo a 1,7 con otro átomo, ahí se produce el enlace iónico, ya que se logra generar una transferencia de electrones de un átomo a otro, es decir, que tiene la mayor diferencia, es decir, que tiene mayor electronegatividad, le quita un electrón al otro, o la cantidad de electrones necesarias para poder tomárselo él. Por ejemplo, aquí en este enlace iónico tenemos el átomo perderá electrones y otro los ganará, produciéndose una fuerza electrostática, se llama, donde tenemos el sodio con una electronegatividad de 0,9 y el cloro con una electronegatividad de 3,0, es decir, hay una diferencia superior a 1,7 entre estos dos elementos. Por ende se unen, o sea, el cloro le quita un electrón al sodio, quedando el sodio con carga positiva y el cloro con carga negativa en esta molécula de cloruro de sodio. A modo general, se establece que el enlace iónico se genera entre metales, que son los que ceden el electrón, y los no metales, que son los que captan el electrón, o los electrones. Entonces, tenemos en el caso de los enlaces covalentes, a diferencia de los iónicos, son de los átomos que forman enlaces covalentes, son los no metálicos, tienen electronegatividades similares,
y cuando se unen no forman iones, es decir, no quedan con cargas ni positivas ni negativas, siguen siendo neutros. Los otros, al quitar un electrón de los no metales, al quitarle un electrón o cierta cantidad de electrones a un metal, quedan con carga, en este caso del metal que cede los electrones, quedaría con carga positiva, y el no metal que capta electrones, al tener más electrones que protones, quedaría con carga negativa. En este se comparten, van entre los elementos no metálicos, tienen que tener electronegatividades similares y, como son compartidos, no que generan iones. Entonces tenemos en este ejemplo la molécula de metano, que tiene un átomo de carbono y 4 de hidrógeno, que se unen o comparten electrones que se expresan de esta manera. ¿Qué características tienen los compuestos iónicos? Como vimos en el ejemplo anterior, tenemos el cloruro de sodio o la sal. Por ende, veamos si se comporta con esto, que son sólidos a temperatura ambiente de alrededor de 25 grados. Tienen altos puntos de fusión y de ebullición. Esto quiere decir que necesitan bastante temperatura para pasar al estado líquido y luego pasar al estado gaseoso. Son conductores de la electricidad diluidos o fundidos. En caso de estar diluidos o fundidos, conducen muy bien la electricidad. Tienen una cierta fragilidad en estado sólido. Son malos conductores eléctricos y fácil disolución en agua, o sea, se disuelven fácilmente en el agua. Como vemos acá, en estado sólido forman estas estructuras tridimensionales, donde vemos que antes de establecer el enlace, el átomo de sodio es más grande que el de cloro, pero al entregarle un electrón al cloro, el sodio queda con menor tamaño y el cloro aumenta su tamaño. En caso del enlace covalente, se debe a una mutua atracción de dos átomos por el par de electrones del enlace. Como resultado, entonces, el par de electrones se comparte, como vemos acá. Un átomo de hidrógeno A tiene un electrón, el átomo de hidrógeno B tiene también un electrón, pero lo comparten este electrón entre el A y el B para que ambos tengan dos electrones. Así el A tiene 1, 2 electrones y el B tiene 1, 2 electrones. Existe un balance entre las fuerzas de atracción y repulsión. La gran mayoría de las sustancias posee enlaces covalentes, como el agua, la sacarosa, el metano, donde los átomos comparten sus electrones al unirse, es decir, los comparten, no o sea que uno lo entregue y otro lo reciba, sino que los están compartiendo. Se pueden clasificar según la cantidad de enlaces, es decir, cuántos electrones comparten. En el enlace simple, cuando se comparte un par de electrones, como en el caso del agua. En el enlace doble, 2 pares de electrones, como en el caso del dióxido de carbono. O en el enlace triple, 3 pares de electrones, como en el caso de la molécula diatómica de nitrógeno. También se puede clasificar según la diferencia que tienen de electronegatividad. Es apolar cuando es la unión de átomos con la misma electronegatividad, o como se conoce como los átomos, o sea, las moléculas diatómicas, que se unen dos átomos del mismo elemento: hidrógeno, nitrógeno, bromo, oxígeno. Y polar es cuando están unidos con una diferencia de electronegatividad menor a 1,7, ya que si fuera mayor se produciría un enlace iónico. Es decir, por ejemplo, este caso de esta molécula, de esta molécula, de esta molécula y de esta molécula.
También existe un tipo especial de enlace covalente y es el enlace covalente dativo o coordinado. Ocurre cuando un elemento aporta un par de electrónico para generar el enlace covalente, como en este caso. Los compuestos covalentes contienen estas características, tienen puntos de fusión y ebullición bajos, es decir, que pasan a estado líquido y a estado gaseoso en bajas temperaturas, comparados con los anteriores. Son malos conductores del calor y la electricidad, son también blandos, tienen baja resistencia mecánica y son solubles en agua, los que son polares, y son insolubles en agua, los apolares.